Hola a todos, en este video vamos a empezar con nuestros primeros repasos de medicina interna, así que empecemos con el tema cardiología. ¿Ya? Vamos a ver no todos los temas, solamente algunos y bastante rápido, así que pongan bastante atención. ¿Ya? El tema inicial va a ser la angina cardíaca y aquí acuérdense que se divide en dos tipos, la angina estable y la angina inestable, y que el diagnóstico de ambas es absolutamente clínico. ¿Ya? Acuérdense que la angina estable tiene dolor en el pecho, ¿cierto? Y esto aparece solamente durante el ejercicio. Ahora, no siempre es en el pecho, acuérdense que puede ser también en el epigastro, ejemplo, en una angina de pared inferior. ¿Ya? Ahora, acuérdense que la manera en que se enfrenta la angina estable es a través del test de esfuerzo, ese es el examen de elección, aunque también puede hacerse con un equivalente del test de esfuerzo, y luego de eso se procede a la coronariografía de manera de ver cómo lo vamos a manejar. ¿Ya? Que esto puede ser o con un bypass o con una angioplastía, dependiendo de qué es lo que muestre la coronariografía. O sea, el test de esfuerzo es el examen para enfrentarlo, ¿cierto? Pero la coronariografía es el examen para determinar la forma en que lo vamos a revascularizar. ¿Ya? Ahora, en el caso de la angina inestable, también es una angina absolutamente de diagnóstico clínico y son esos tres criterios que aparecen ahí. Uno, que tenga dolor de reposo, o sea, el mismo dolor que habitualmente tenía al hacer ejercicio que aparece en el reposo. Número dos, que sea una angina que cambia de características, ejemplo, le duele mucho más intenso o por mucho más tiempo de lo que le dolía siempre. Y en tercer lugar, el primer episodio de angina, o sea, nunca antes había tenido angina de esfuerzo y ahora al caminar tuvo este episodio. ¿Ya? Ahora, en este caso se enfrenta solicitando un electrocardiograma, porque acuérdense que la angina inestable es un síndrome coronario agudo y lo importante, por lo tanto, es el enfrentamiento y el manejo del síndrome coronario agudo. ¿Ya? Ahora, acuérdense que existen estos equivalentes del test de esfuerzo, que son la ecodobutamina o ecocardiograma de esfuerzo, ¿cierto? Y el cintigrama taliodipiridamol o cintigrafía de esfuerzo o cintigrafía de perfusión miocárdica. Y acuérdense que las indicaciones es cuando yo no puedo utilizar el test de esfuerzo. ¿Ya? Ejemplo, tengo un bloqueo completo de rama izquierda, lo cual me inutiliza el electrocardiograma y por lo tanto me inutiliza también el test de esfuerzo, que es un electrocardiograma de esfuerzo. ¿Ya? O bien es un paciente que no puede caminar en la caminadora, ya sea porque está amputado, ¿cierto? O simplemente porque tiene una intolerancia muy marcada al ejercicio. ¿Ya? Ahora, la excepción, acuérdense, que no se estudiaba con el test de esfuerzo o sus equivalentes, era cuando esta angina venía asociada ya sea a un soplo o a síncopes, porque en este caso lo que hay que sospechar es un diagnóstico totalmente diferente, que es o una estenosis aórtica o bien una miocardiopatía hipertrófica. ¿Ya? Y en ese caso se estudia con el ecocardiograma, que es el examen de elección para las valvulopatías y también para las miocardiopatías. ¿Ya? Ahora, acuérdense que la coronariografía me definía si le hacía bypass o bien una angioplastía, y por regla general se hace angioplastía siempre y cuando haya como enfermedad de uno o dos vasos sin comprometer a la descendente anterior, en el caso de que sean dos vasos, y va a ser bypass en cambio cuando se afecten tres vasos o bien cuando se afecten dos vasos de los cuales uno sea la arteria descendente anterior. ¿Ya? Ahora, hay otras indicaciones como la afectación del tronco de la coronaria izquierda, una obstrucción muy larga en alguna arteria, ¿cierto? Y finalmente cuando hay una obstrucción del ostium de las arterias coronarias. ¿Ya? Porque en ese caso obviamente el stent no se puede instalar. El siguiente tema, que es el más largo de todos, es el síndrome coronario agudo. Aquí acuérdense que vamos a ver solamente el manejo, porque el cuadro clínico todo el mundo debería saberlo y si no está en el resumen de semiología, lo revisan ahí. ¿Ya? Pero por regla general, cuando alguien tiene clínica de un síndrome coronario agudo, uno ya hace el diagnóstico de un síndrome coronario agudo porque el diagnóstico es clínico. Acuérdense que un síndrome es justamente un conjunto de síntomas y de signos. Así que directamente voy a pedirle el electrocardiograma y simultáneamente se le da la mano. Acuérdense, morfina, aspirina, la nitroglicerina, a menos que esté hipotenso, ¿cierto? Y el oxígeno. Y de todo eso, lo más importante es la aspirina, por si acaso, pero el electrocardiograma es el examen fundamental. ¿Ya? Ahora, se divide según el electro en con supradesnivel del ST, que en ese caso, acuérdense que se manejaba con una angioplastía como examen, o sea, como el tratamiento de elección, o bien con una trombólisis, y acuérdense que era equivalente al con supradesnivel del ST que tuviese un bloqueo completo de rama izquierda nuevo. ¿Ya? Ahora,
Ahora, respecto a la angioplastía, acuérdense que está indicado siempre y cuando esté disponible a menos de 2 horas de distancia. O sea, si yo tengo angioplastía en el centro en donde estoy recibiendo al paciente, angioplastía, ¿ya? Si es que no la tengo y puedo derivar, angioplastía igual. Pero si el centro de derivación está a más de 2 horas, en ese caso sí hay que hacerle la trombólisis, ¿ya? Ahora, también, aunque esté a más de 2 horas, va a estar indicada la angioplastía, acuérdense, cuando la streptoquinasa o la trombólisis en general haya fallado, ¿ya? O bien cuando esté contraindicada, ¿ya? Ejemplo, una hemorragia grave. Y finalmente, cuando haya tenido éxito, pero reaparezca el dolor, reaparezca el supradesnivel, o sea, cuando haya un reinfarto, en ese caso no puedo repetirle la trombólisis, sino que hay que hacerle una angioplastía, ¿ya? Ahora, la trombólisis va a ser de elección cuando no hay angioplastía o bien está a más de 2 horas de distancia. Que quede esto bien claro, esas 2 horas no se refiere al tiempo de duración de los síntomas, no, ya se refiere al tiempo que me demoro en trasladar al paciente para que se haga la angioplastía a partir desde este instante. ¿Ya? Ahora, acuérdense que se iba a ver que la trombólisis hubiese tenido éxito siempre y cuando aparezcan esos criterios antes de 2 horas, dígase que disminuya el dolor, que disminuya el supradesnivel del ST y que aparezca un pic o una elevación de las enzimas que sea precoz, que aparezca rápido, ¿ya? Ahora, por el contrario, si es que pasa más de 2 horas, en ese caso uno dice ha fallado y por lo tanto debo trasladarlo a la angioplastía, aunque esta esté a una distancia más larga, ¿ya? Ahora, las contraindicaciones de la trombólisis en general es uno que haya recibido streptoquinasa hace menos de 1 año, porque acuérdense que en ese caso tiene riesgo de reacciones alérgicas y tiene riesgo además de que los anticuerpos inutilicen a la streptoquinasa. Número 2, que tenga hemorragias graves como una hemorragia digestiva alta o un accidente vascular encefálico hemorrágico, ¿cierto? Que esté muy hipertenso o que esté muy hipotenso, en el sentido en que el exceso de hipertensión tiene riesgo de hemorragia y la hipotensión puede agravarse con la trombólisis en el sentido en que tiende a hipotensar, por ejemplo, la streptoquinasa, ¿ya? Ahora, por el otro lado, si es que es un síndrome coronario sin supradesnivel del ST, acuérdense que aquí lo importante era estratificarlos por el riesgo. Si es que era de bajo riesgo, en ese caso simplemente se hacía un manejo conservador, médico, farmacológico, no invasivo, ¿ya? En cambio, si era de alto riesgo, en ese caso había que hacerle la angioplastía, ¿ya? Ahora, era de alto riesgo cuando apareciera alguno de los criterios que estaban ahí. Número 1, que esté en shock cardiogénico, en ese caso sí o sí hay que hacer la angioplastía, que me haga un edema pulmonar agudo, o sea, ahí tengo 2 criterios que son clínicos. En tercer lugar, que tenga un score de TIMI, ¿cierto?, que esté muy alto, de 4 puntos o más, o bien un score de Grace muy alto, y ahí van a tener que revisar los 7 puntos del TIMI. Lo otro es que tenga una fracción de eyección que esté baja, y eso se hace en una ecocardiografía que se hace de urgencia, por si acaso. O sea, yo debo evaluar la función ventricular antes de definir si es de alto o bajo riesgo, eso se hace con la ecocardiografía. Lo otro es que tiene un test de esfuerzo que está alterado, pero acuérdense que ese test de esfuerzo no se puede hacer en este momento porque si no voy a matar al paciente, ¿cierto? Sino que se hace antes de darlo de alta. O sea, si es que estuvo todo bien, era de bajo riesgo, yo lo manejé de manera conservadora, ¿cierto? Antes de darlo de alta, igual nomás le hago un test de esfuerzo y si está alterado, igual nomás hay que hacerle la angioplastía, ¿ya? Ahora, acuérdense, los que son sin supradesnivel del ST, nunca jamás la trombólisis. O sea, en resumen, el con supradesnivel del ST es angioplastía y si no está la trombólisis. En cambio, el sin supradesnivel del ST es angioplastía y si es de bajo riesgo, el manejo conservador y jamás la trombólisis. Eso es lo importante y eso es lo que se va a preguntar, ¿ya? El siguiente tema son las complicaciones del infarto, en el sentido en que se preguntan con alguna frecuencia, y aquí acuérdense que la número 1 que hay que saber son las complicaciones mecánicas y que estas suelen aparecer entre 2 a 7 días después de haber sufrido un infarto. La forma en que se enfrentan, ¿cierto?, es siempre con un ecocardiograma, la eco las ve a todas, ¿cierto?, y todas se operan además, todas se manejan con cirugía en el sentido en que no responden habitualmente al tratamiento médico, ¿ya? Ahora, la lista de las que hay que saber son las que están ahí: la rotura de músculo papilar, la rotura del tabique interventricular, la rotura de la pared libre del ventrículo izquierdo, ¿cierto? Y finalmente la formación de un aneurisma o de un pseudoaneurisma ventricular, ¿ya? Y de aquí recordemos muy rápido las clínicas, ¿ya? La rotura de músculo papilar, acuérdense que va a tener una clínica de insuficiencia mitral. La rotura del tabique interventricular va a tener una clínica de una comunicación interventricular. Por lo tanto, esas 2 primeras vienen con un soplo holosistólico y eso
eso hace que no siempre se puedan diferenciar en la clínica. Hay que hacerle sí o sí el ecocardiograma, ¿ya? En cambio, la rotura de pared libre va a tener una clínica de taponamiento y por lo tanto va a haber que hacerle una pericardiocentesis. Y finalmente, los aneurismas, ¿cierto?, suelen dejar una persistencia del supradesnivel del ST y, ejemplo, en un mes más al paciente sin dolor ya se le sigue viendo un supradesnivel del ST. Y acuérdense que el riesgo que tienen esto es que hacen embolias, ¿ya? Hacen trombos en el aneurisma ventricular y luego esto se suelta y puede ser un accidente vascular o una embolia de alguna otra parte del cuerpo, ¿ya? Ahora, la siguiente complicación es el infarto ventrículo derecho, que es la que más se pregunta de todas. Aquí acuérdense que su clínica habitualmente es con hipotensión arterial, con ingurgitación yugular, ¿cierto? Y que se asociaba a los infartos de pared inferior, ¿ya? Ahora, esa clínica, hipotensión e ingurgitación yugular, es característica igualmente de la rotura de la pared libre, en el sentido en que es muy similar a un taponamiento, ¿ya? Pero si es que esto sucede de manera aguda, ¿cierto?, y se asocia a un infarto de pared inferior, en ese caso se sospecha y voy directamente al diagnóstico con las precordiales del lado derecho, ¿cierto?, que ahí se ve un supradesnivel del ST en B4R, que es B4 right, o sea, de las precordiales derechas, en B4 en particular aparece este supradesnivel, ¿ya? Y la forma en que se manejaba, acuérdense, era con mucho suero fisiológico endovenoso, porque el paciente está hipotenso, ¿cierto?, y hay que mejorarlo de esto, y absolutamente contraindicado cualquier cosa que lo pueda hipotensar, o sea, ni morfina, ni nitroglicerina, ni diuréticos, ni yeca, ni la trombolisis tampoco, ¿ya? Lo que sí se puede dar, obviamente, es la aspirina, que hay que darla, e igualmente la angioplastía, ¿ya? Ahora, las últimas complicaciones son las complicaciones eléctricas y aquí acuérdense que número uno, en contexto de un infarto puede hacer un paro y ahí hay que hacer el RCP avanzado, que les encargo que lo revisen ustedes porque es algo que hay que saber sí o sí para la vida en general. Número dos, me puede hacer una bradicardia y en este caso puede ser por dos razones, ya sea que se desencadena una reacción vagal ante el infarto o bien que tengo un infarto del sistema excitoconductor, ya sea a nivel del nodo sinusal o del nodo aurículo-ventricular. Y en este caso, cuando no sé la causa en específico, ¿cierto?, seguramente voy a darle atropina en primer lugar como para romper la descarga vagal, ¿cierto? Y si no mejora, obviamente va a tener que quedar con un marcapaso externo transitorio, en el sentido en que lo más probable es que con esta bradicardia el paciente se me puede hipotensar, se me puede comprometer hemodinámicamente, ¿ya? Ahora, aparte de eso, es muy frecuente que aparezcan extrasístoles ventriculares en el paciente con infarto, ¿ya? Y acuérdense que lo general de las extrasístoles en alguien que tiene el corazón sano, que no es cardiópata, que no se está infartando, es simplemente observarlas. Pero en contexto de un infarto tiene un alto riesgo de una taquicardia ventricular. Así que en este caso se le deja los antiarrítmicos, la amiodarona o la lidocaína, que son los mismos antiarrítmicos que se le dejaría una taquicardia ventricular y se dejan acá de manera profiláctica, ¿ya? Finalmente están las arritmias de reperfusión, que acuérdense que son las que aparecen dentro de la primera media hora después de una reperfusión, o sea, después de que tuvo éxito la trombólisis o después de que hice la angioplastía, ¿cierto? Y en este caso simplemente se observan por si acaso. Acuérdense que las arritmias de reperfusión no tienen mayor riesgo y la única excepción sería en el caso de que hubiese una taquicardia ventricular que dure mucho, porque esa sí tiene un alto riesgo de transformarse en fibrilación ventricular y ahí sí, si es que me hace una taquicardia ventricular sostenida, más de 30 segundos, hay que dejarle la amiodarona o la lidocaína. Y si está inestable, obviamente hay que cardiovertirlo eléctricamente también, ¿ya? El siguiente tema es la insuficiencia cardíaca. Les dije, íbamos a ir rápido, ¿ya? Así que atención, ¿ya? Número uno, ¿qué es una insuficiencia cardíaca? Es una situación en la cual hay una disminución del gasto cardíaco o bien hay un aumento de la presión de fin de diástole. O sea, se define como la imposibilidad del corazón de mantener un gasto cardíaco adecuado o bien hacerlo pero a expensas de mantener las presiones de fin de diástole elevadas, ¿ya? Ahora, acuérdense que por un lado yo tengo la clasificación de la disnea, ¿cierto? De la capacidad funcional según la Sociedad Americana, ¿cierto? Del corazón de Nueva York, ¿ya? Y ahí va desde el 1 hasta el 4, siendo la capacidad funcional 1, la que viene sin disnea, sin ahogo, la 2, la que aparece disnea ante los grandes esfuerzos, ejemplo, el caminar varias cuadras, la 3 ante pequeños esfuerzos, ¿cierto? Y la 4 es la que tiene disnea de reposo constante,
¿ya? Ahora, no confundan esto con la clasificación de la insuficiencia cardíaca, que aquí va de la A a la D, siendo A la que solamente tiene factores de riesgo, ejemplo, es hipertenso o es diabético, ¿cierto? La B, la que ya tiene cambios estructurales en el corazón, pero sin síntomas. La C es la que aparece síntomas, ¿cierto? Y la D es la que tiene síntomas que son refractarios al tratamiento en general. Y eso es importante en el sentido en que es la que me determina el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, que lo vamos a ver enseguida, ¿ya? Ahora, acuérdense que la forma en que uno enfrenta a un paciente con insuficiencia cardíaca, que es un diagnóstico clínico por si acaso, es con un ecocardiograma, ya que esto me muestra el pronóstico, y aquí lo más importante, acuérdense, es la función ventricular, que se ve como la fracción de eyección. Si es mayor a 55%, eso es bueno; si es menor a 55%, esto es malo. Pero además acuérdense que el ecocardiograma me va a mostrar la causa, en el sentido en que ve perfectamente bien las hipertrofias, por ejemplo, en una miocardiopatía hipertrófica o en una cardiopatía hipertensiva, ¿cierto? Ve bien las valvulopatías, ve las miocardiopatías y ve además las zonas hipokinéticas o akinéticas en el caso de una cardiopatía coronaria, ¿ya? O sea, ve todas las causas, que las más frecuentes son hipertensiva, la cardiopatía coronaria, las valvulopatías y las miocardiopatías, ¿ya? Ahora, el electrocardiograma igualmente me sirve, no tanto como el ecocardiograma, pero ejemplo, algunos hallazgos me pueden orientar a alguna enfermedad y eso hay que saber identificarlo, ¿ya? Ejemplo, que tenga hipertrofia del ventrículo izquierdo me puede sugerir una cardiopatía hipertensiva, a menos que tenga clínica de una miocardiopatía hipertrófica, que esa hay que saber diferenciarlo. Revisen el manual de semiología, ¿ya? Si tiene una onda Q, eso me sugiere un infarto antiguo, así que me sugiere una causa coronaria. Y finalmente, si es que tiene, ejemplo, ondas T invertidas gigantes en alguien joven, en ese caso hay que pensar en una miocardiopatía hipertrófica. O sea, el electrocardiograma sí puede ser un elemento de ayuda en este caso, ¿ya? Ahora, lo último, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Acuérdense que es importante recordar que hay fármacos que aumentan la sobrevida, que son los que están ahí, los IECA, los ARA2, que son los más importantes por si acaso, los beta bloqueos o los beta bloqueantes, que son los segundos más importantes, y ahí el fundamental es el carvedilol, aunque se puede usar otro, pero el carvedilol es el mejor. Aparte, la espironolactona, ¿cierto?, que es un inhibidor del receptor de aldosterona, y finalmente me puede servir la hidralacina y el isosorbide, ¿ya? Y siempre en ese mismo orden. Los IECA es lo más importante, los ARA2 cuando están contraindicados los IECA o cuando no ha respondido bien a los IECA, eventualmente se puede cambiar, ¿ya? Por otro lado, hay fármacos que disminuyen los síntomas, que son los que están ahí, los diuréticos, y en particular se usa la furosemida, y aparte de eso, los digitales, que en particular se usa la digoxina de manera crónica. Pero que quede bien claro, lo importante es saber que algunos aumentan la sobrevida y otros no, que solamente mejoran los síntomas, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo voy a manejar? Dependiendo de la clasificación ABCDE, ¿cierto? La A, que era factores de riesgo, simplemente se tratan los factores de riesgo. En la B, en cambio, que ya hay alteraciones estructurales, aunque no tenga síntomas, debo empezar al menos con IECA, e idealmente con IECA más el beta bloqueo, más el manejo de los factores de riesgo, obviamente, ¿ya? En la C, habitualmente se sube la dosis de los IECA y del beta bloqueo, y si sigue con síntomas, ¿ya? Y además está con una fracción de eyección menor a 35%, en ese caso se agrega la espironolactona, ¿ya? Y esa es la indicación más aceptada, que no está tan bien explicada en los videos iniciales, así que apréndanla, ¿ya? Y aparte de eso, obviamente se le deja para los síntomas la furosemida, la digoxina, y finalmente en la etapa D, los síntomas refractarios, ¿cierto? Ahí uno se pone un poquito más creativo, ¿cierto? Y se puede hacer cosas más agresivas como un trasplante cardíaco o bien el marcapaso de resincronización miocárdica, ¿ya? Ahora, sabiendo qué cosas aumentan la sobrevida y qué cosas disminuyen los síntomas, yo puedo responder esas dos preguntas que son las que habitualmente hay, que es qué agrego si está mal, y lo que hay que agregar es algo que aumente la sobrevida, obviamente, y qué le quito si está bien y, por ejemplo, se me está hipotensando y debería quitar, ojalá, algo que sea menos importante como el diurético o el digital, que solamente sirven para disminuir los síntomas, pero que no son tan importantes porque no aumentan la sobrevida, ¿ya? Así que esas van a ser las preguntas de insuficiencia cardíaca en general. El siguiente tema que vamos a ver es el manejo de las arritmias en urgencia, y aquí acuérdense que es exactamente igual a lo que vimos en el video, no vamos a hacer ningún cambio porque es algo que hay que saber de memoria y súper bien, ¿ya? Y acuérdense que en la urgencia una arritmia puede llegar de esas tres formas, ¿cierto? O sea, puede llegar muerto, mal o bien, ¿ya? Y cuando me refiero a muerto es que está en paro cardiorrespiratorio, y en ese caso había que hacer el RCP avanzado, ¿cierto? Cuando digo mal me refiero a que viene con hemodinamia inestable, y aquí iba a ser
ser diferente el manejo según si era una taquiarritmia o una bradiarritmia, y esto que quede bien claro, sin que me importe qué taquiarritmia es o qué bradiarritmia es. Si es que está choqueado, por ejemplo, y es una taquiarritmia, le voy a hacer una cardioversión eléctrica inmediata, y por el contrario, si tiene una bradiarritmia, le voy a poner un marcapaso externo transitorio de inmediato también, ¿ya? Y finalmente, si está con una hemodinamia estable, en ese caso debo pedirle un electrocardiograma de 12 derivaciones para ver exactamente qué arritmia tiene, y voy a hacer el manejo según la arritmia específica que tenga. O sea, en resumen, cuando está inestable no me importa qué arritmia sea, solamente si está rápido o lento. En cambio, cuando tiene hemodinamia estable, ahí me importa mucho qué arritmia sea, así que le pido el electro para saber exactamente qué arritmia tiene para poder manejarlo, ¿ya? Así que fijarse en el estado hemodinámico, ¿ya? Ahora veamos las bradiarritmias, y todo lo que vamos a ver ahora es en el contexto estable, en el sentido que en inestable ya sabemos que hay que ponerle un marcapaso, ¿ya? Ahora, número 1 están los bloqueos de rama, ¿cierto? Aparte de eso están la enfermedad del nodo sinusal, y finalmente vienen los bloqueos aurículo-ventriculares con todas sus variantes, ya de primer grado, de segundo grado, el cual se divide en MOVITS 1 y MOVITS 2, ¿cierto? El de tercer grado y el trifascicular, que acuérdense que era la mezcla de un bloqueo de primer grado más un bloqueo de rama derecha más un hemibloqueo izquierdo, ya sea anterior o posterior, ¿ya? Pero ahí hay que recordar que hay distintas bradiarritmias, y lo importante es ver si se observan o si se le pone marcapaso, ¿ya? Las que se observan son los bloqueos de rama, todos. Por regla general, la enfermedad del nodo sinusal se puede observar, y los bloqueos AB de primer grado y los de segundo grado MOVITS 1 se observan también. En cambio, los MOVITS 2, los de tercer grado y los trifasciculares, esos deben ir con un marcapaso definitivo, ya en el sentido en que tienen un alto riesgo de choquearse, ¿cierto? O de transformarse en uno de tercer grado, que es el más grave, ¿ya? Ahora, si hubiese síntomas en los de arriba, ejemplo, está uno de segundo grado, MOVITS 1, pero aún así viene con síntomas, o una enfermedad del nodo sinusal con síntomas, que los síntomas son síncopes por si acaso, en ese caso también está indicado los marcapasos, ¿ya? O sea, hay que saber que toda bradiarritmia sintomática se va de marcapaso, y segundo lugar, que hay algunas bradiarritmias no sintomáticas que igualmente se van de marcapaso, y hay que saber cuáles son, ¿ya? Veamos ahora las taquiarritmias. Aquí la lista son las que están ahí: la taquicardia ventricular, la taquicardia paroxística supraventricular, el flutter auricular o aleteo auricular, y la fibrilación auricular, ¿ya? Acuérdense que la taquicardia ventricular se manejaba o con amidodarona o con lidocaína endovenoso. Esos son los antiarrítmicos específicos, ¿ya? Ahora, si fuera una torsión de puntas, una torsada de Points, en ese caso, acuérdense, se maneja en cambio con sulfato de magnesio, ¿ya? Así que ahí cambiaría el antiarrítmico. En el caso de la taquicardia paroxística supraventricular, tenía un manejo un poquito más complejo, ¿ya? Aunque es menos grave, pero aún así hay más fármacos que hay que aprender. Número 1, se iniciaban las maniobras vagales, ejemplo, el masaje carotidio, ¿cierto? Las maniobras de Valsalva. Número 2, la adenosina, que se daba en bolo endovenoso, que se daba en dosis de 6 miligramos en bolo, y si fallaba 12 y si volvía a fallar 12 de nuevo. También servía el verapamilo, y si eso fallaba, bueno, la amidodarona era la última línea también, ¿ya? Ahora, la taquicardia paroxística supraventricular además tiene un tratamiento definitivo, y eso es importante. Yo en la urgencia lo manejo con las maniobras vagales o con la adenosina, pero luego debo derivarlo a un estudio electrofisiológico para que se haga el tratamiento definitivo con la ablación con radiofrecuencia del área de reentrada, que acuérdense que podía ser o un áspar específico o una reentrada nodal, y eso había que quemarlo, ¿ya? Ahora, en el caso de la FA, y fíjense que me salté el flutter, pero en el caso de la FA lo vamos a ver con harto detalle, pero por regla general uno le baja la frecuencia cardíaca, ve si es que hay que manejar el ritmo o no, y finalmente ve si es que hay que anticoagularla o no, pero lo vamos a ver eso con harto detalle. Ahora, respecto al flutter, acuérdense que también tiene un tratamiento definitivo, y que el tratamiento en agudo, ¿cierto?, es bien parecido al de la fibrilación auricular, de hecho es exactamente igual al de la fibrilación auricular. Y bueno, veamos ahora en específico la fibrilación auricular, ¿ya? Acuérdense que podía estar como una FA aguda o como una FA crónica, ¿cierto? Y que el manejo era diferente. A grandes rasgos, en la FA aguda había que dar el control de frecuencia como la cosa inicial, o sea, si está con una frecuencia arriba de 90 había que frenarlo un poco. Luego de eso se procedía a la cardioversión farmacológica, ¿cierto? Y acuérdense que luego de eso se podía anticoagular, o a veces se anticoagulaba antes, y eso vamos a ver bien cuándo
cuándo es que uno cardiovierte y cuándo es que uno anticoagula, en el sentido en que pueden ser ambas cosas, ¿ya? En cambio, la FA crónica, ¿cierto? Lo importante era ver si es que había que dejarle control de ritmo o de frecuencia, o sea, aquí no es ritmo y frecuencia, sino que ritmo o frecuencia, aunque uno puede empezar con un control de frecuencia y luego hacer un control de ritmo igual, ¿ya? Y finalmente determinar si es que lo anticoagulaba o le daba aspirina. O sea, fíjense, a grandes rasgos el manejo de la FA aguda es distinto al manejo de la FA crónica, ¿ya? Y vamos a saberlo en detalle porque se pregunta siempre y se pregunta con harto detalle por si acaso, ¿ya? Como cosa final y que afecta a ambos es el tratamiento de la causa, ¿ya? En el sentido en que tanto FA aguda como crónica se pueden descompensar por infecciones, por algunas otras cosas, y esa causa hay que manejarla porque eso es lo que más incide en el pronóstico de esta enfermedad, ¿ya? Ahora, vamos con la FA aguda con un poquito más de detalle. Acuérdense que para el control de frecuencia tengo el betabloqueo endovenoso, que es el propanolol, el digital endovenoso, que es el lanatócido C, y finalmente el bloqueador del calcio endovenoso, que es el verapamilo endovenoso, ¿ya? Y como es en agudo, se da por vía endovenosa. Eso que quede bien claro, esa es la diferencia con la crónica, que se da en cambio vía oral, ¿ya? Y ahí hay que saber cuál elegir en base a las contraindicaciones. Ejemplo, si tiene asma o EPOC, no le puedo dar el betabloqueo, ¿cierto? Si es que es un paciente con falla renal, no le puedo dar el digital, y si es un paciente que viene choqueado, por ejemplo, no se le puede dejar el verapamilo, ¿ya? Luego está la cardioversión farmacológica, que se puede dar o con amidodarona, que se da en goteo endovenoso, ¿cierto? O bien con los antiarrítmicos de la clase 1C, que ahí está la propafenona, ¿cierto? O la flecaimida, ¿ya? Que acuérdense que en el otro video estaban mal pronunciados, pero son esos de ahí, ¿ya? Y finalmente, la anticoagulación, acuérdense que se hace o con heparina o con el tratamiento anticoagulante oral. De hecho, habitualmente se inicia con heparina y luego se sigue con el tratamiento anticoagulante oral. Pero aquí en la aguda no siempre se anticoagula, a veces sí, pero no siempre, ¿ya? De hecho, ¿en qué momento se anticoagula? Eso se va a definir con el ecocardiograma transesofágico, recuérdenlo, y si es que no muestra trombos, en ese caso no anticoagulo, sino que voy y procedo directamente a la cardioversión farmacológica. En cambio, si es que está con trombos, en ese caso debo anticoagular con heparina al principio y con el tratamiento anticoagulante oral después, y yo difiero esta cardioversión farmacológica, ¿cierto? Hasta entre 2 a 8 semanas después, en general, hasta un mes después a 4 semanas después, ¿ya? Ahora, si no tengo el ecocardiograma transesofágico, que es el examen para ver si es que tiene trombos o no, en ese caso puedo definirlo con el tiempo. Si es que lleva con síntomas hace menos de 2 días o hace más de 2 días, más de 48 horas. Y en este caso, si lleva menos de 48 horas, asumo que no hay trombos y lo cardiovierto, y si en cambio lleva más de 48 horas, asumo que sí hay trombos y lo anticoagulo y lo voy a cardiovertir, pero diferidamente también, ¿ya? Ahora, volvamos un poquito a la FA crónica, que habíamos dicho que había que hacer el control de ritmo o de frecuencia, y ambos son con el mismo resultado, por si acaso, aunque en general es más fácil lograr el control de la frecuencia que el de ritmo, por si acaso, ¿ya? Y finalmente había que ver si se anticoagulaba o si se manejaba con aspirina, ¿ya? Ahora, el control de ritmo se hace con amidodarona o con los fármacos o los antiarrítmicos de la clase 1C, igual, solamente que en este caso son vía oral, por si acaso, porque es crónica, no hay una urgencia como para dejarlo endovenoso. Segundo lugar, el control de la frecuencia se hace con las mismas familias de fármacos, pero vía oral, o sea, el betabloqueo, pero es el atenolol oral, la digoxina, que es el digital, pero oral, ¿ya? Y finalmente el verapamilo, que en este caso igualmente se da oral, y nuevamente hay que recordar las mismas contraindicaciones que hacen que yo deje uno u otro, ¿ya? Y finalmente, respecto a la decisión de anticoagular, acuérdense que esto se hace con el CHATS-2, ¿ya? Y en este caso, si es que tiene 0 puntos del CHATS-2, en ese caso le voy a dar aspirina. Si es que tiene 1 punto, voy a ver el VAS, ¿ya? Y finalmente, si es que tiene 2 puntos o más, en ese caso debo anticoagular sí o sí, ¿ya? Y obviamente en el VAS, si es que tiene 0 puntos del VAS, doy aspirina, ¿cierto? Y si es que tiene por lo menos 1 punto del VAS, voy a anticoagular igual, ¿ya? Y recordemos que era CHATS-2 y que era VAS. CHATS, la C era cardiopatía, la H hipertensión, la A era la edad, age, ¿cierto? Mayor a 75 años, la D es diabetes, la S
es stroke, o sea, haber tenido un accidente vascular o algún fenómeno embólico, y ese viene con un 2 porque ese per se vale 2 puntos, o sea, haber tenido un accidente vascular ya me obliga a anticoagular por siempre. Y el VAS era vasculopatía, edad mayor a 65 años, y la S era el sexo femenino, ¿ya? Ejemplo, yo les digo, un paciente que su único antecedente es que tiene una cardiopatía hipertensiva, que hay que hacer, hay que anticoagularlo sí o sí, porque tiene cardiopatía y tiene hipertensiva, viene con la hipertensión, ¿ya? O bien que me dicen, el único antecedente es que tiene 80 años, en ese caso también hay que anticoagularlo sí o sí, porque tiene un punto del CHADS2 y tiene igualmente un punto del VAS, en el sentido en que tiene más de 65 años, ¿ya? Así que eso se pregunta también y hay que saberlo. El siguiente y último tema es la hipertensión arterial. Aquí acuérdense que en primer lugar hay que conocer los criterios diagnósticos de la hipertensión, ¿ya? Y que son esos 3 que están ahí. Número 1, un perfil de presión arterial, o sea, las 3 tomas en distintos días, ¿cierto? Que sean mayores o iguales a 140/90 milímetros de mercurio. Número 2, una sola toma en rango de crisis, ¿cierto? Que esté mayor o igual a 180/110 milímetros de mercurio. Y la otra es que tenga un holter de presión arterial o una monitorización de presiones arteriales de 24 horas, ¿cierto? Que en promedio esté arriba de 140/90. Ahí faltó el 90, pero se entiende, ¿ya? Ahora, acuérdense que de elección uno usa las 3 tomas y el holter solamente se pide en un paciente en el cual uno sospecha una hipertensión del delantal blanco, ¿ya? Ahora, ¿cómo se clasifica la hipertensión? Hay por lo menos 2 clasificaciones que hay que saber. Número 1, saber si es que es secundaria, que es más o menos el 10% de los casos, pero se pregunta bastante, o si es esencial, que es la gran mayoría, el 90% de los casos. Y en segundo lugar está la clasificación según la severidad, que se clasifica en etapa 1 y en etapa 2, siendo etapa 1 la que está con las presiones arriba de 140/90 o igual a 140/90. En cambio, etapa 2 es desde 160/100. Ejemplo, si tiene 160/90 ya es etapa 2 porque basta que la sistólica y o la diastólica estén arriba igual a 160/100 para ya dejarlo como en esa etapa, ¿ya? Y lo importante de esta clasificación es el tratamiento, en el sentido en que la etapa 1 por regla general se va a manejar solamente con las medidas generales, dieta hiposódica, ¿cierto? Ejercicio, que baje de peso y el manejo de los factores de riesgo cardiovascular, ¿ya? Y solamente si no responde en 3 meses y no logra el objetivo, ahí se va a los fármacos. En cambio, la etapa 2 va directamente a los fármacos, obviamente más las medidas generales, ¿ya? Y esto, recuerden, cuando no cumple la dieta, no solamente que no responde su hipertensión arterial, sino que aumenta el riesgo de complicaciones, aumenta el riesgo de hipocalemia asociada a diuréticos cuando ha consumido demasiado sodio, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el objetivo del control de las presiones arteriales? Bueno, en general, para todos los pacientes que esté debajo de 140/90. Pero acuérdense que había algunas excepciones y las 2 que hay que saber es el paciente con insuficiencia renal, que en ese caso uno es más estricto, ¿cierto? 130/80. Y la otra, el paciente geriátrico mayor de 75 años, que en ese caso uno le aguanta hasta 150/90. Así que tiene que ser menos de eso, ¿ya? Ahora, recuerden que no todas las recomendaciones internacionales utilizan los mismos números, pero estos son habitualmente los más aceptados, ¿ya? Aparte de eso, en el paciente diabético, ahí el corte es el del común de las personas, dígase, el objetivo debe ser menor a 140/90, a menos que venga además con una insuficiencia renal, aunque sea inicial, o sea, ya sea que tenga una falla renal establecida con una elevación de la CREA, o que sea inicial y que simplemente tenga algo de microalbuminuria. Con eso ya es suficiente para exigirle sus presiones arteriales menos de 130/80. Y además, por la misma falla renal, se le inicia el IECA igual al paciente diabético, por si acaso, ¿ya? Ahora, el tratamiento de la hipertensión, acuérdense que es con distintas familias de fármacos y todos sirven, ¿ya? Y dentro de eso tengo los IECA, los ARA2, el beta bloqueo, los diuréticos y los bloqueadores del calcio como el amlodipino, por ejemplo, ¿ya? Y ante la pregunta de cuál usar, acuérdense que se puede usar cualquiera, pero el de elección va a depender de la edad que tenga, del potasio, ¿cierto? De la comorbilidad que haya y finalmente de si es que hay alguna contraindicación o no, ¿ya? Así que vamos
a pasar ahora a ver como una lista de las distintas cosas que me harían elegir un fármaco sobre el otro, que es la lista que está ahí, ¿ya? Empecemos. Si tiene hipercalemia, en ese caso están contraindicados los YECA, están contraindicados los ARA2, ¿ya? Porque eso van y agravan la hipercalemia. Así que si tuviera que elegir alguna cosa, habría que dejarle un diurético, por ejemplo, en sentido en que esos tienden a bajar al potasio. Si tiene una hipocalemia, por el contrario, estaría contraindicado la hidroclorotiazida, estaría contraindicado los diuréticos y de elección serían los YECA, ¿ya? Si es que tiene diabetes, se eligen los YECA, en sentido en que son los que menos descompensan a la diabetes por un lado, y segundo lugar, son los que ayudan a que no progrese la falla renal asociada a la diabetes. Así que ahí serían de elección YECA independiente de la edad, eso que quede bien claro, ¿ya? Por el contrario, estarían relativamente contraindicados la hidroclorotiazida, porque puede aumentar la resistencia a la insulina y por lo tanto dificultar el control de la diabetes, y estaría relativamente contraindicado igualmente el beta bloqueo, porque me puede esconder los síntomas de una hipoglicemia, en sentido en que acuérdense que las hipoglicemias empiezan con estos síntomas adrenérgicos, ¿cierto? Con el temblor, la sudoración, y en este caso eso se ocultaría, ¿ya? En el caso que tenga insuficiencia cardíaca o que tenga beta bloqueo, de elección serían, o que tenga FA, en ese caso de elección serían los beta bloqueos y los YECA, porque esos fármacos, además de servirme para la hipertensión, me sirven para la insuficiencia cardíaca, ¿ya? Si es que tuviera reflujo, estarían contraindicados los bloqueadores del calcio, en sentido en que agravan un poquito el reflujo. Si tuviera edema, en cambio, estaría indicada la hidroclorotiazida, porque aumenta a eliminar, ayuda a eliminar volumen, y por el contrario estarían contraindicados los bloqueadores del calcio porque suelen agravar el edema de las extremidades inferiores. Si tiene dislipidemia o gota, en ese caso están contraindicadas la hidroclorotiazida, porque acuérdense que los diuréticos en general me descompensan el estado metabólico de los pacientes, así que aumentan la resistencia a la insulina, aumentan la dislipidemia y aumentan la uricemia además, así que ahí estaría totalmente contraindicado, ¿ya? Si hay una bradicardia, están contraindicados los beta bloqueantes, el atenolol, porque podría agravarlo, ¿cierto? Si tiene asma o EPOC, igualmente están contraindicados los beta bloqueantes porque descompensan a estas enfermedades, aumentan la obstrucción pulmonar. Y finalmente, si tuviese falla renal, en ese caso estaría indicado los YECA por un lado, porque disminuyen la progresión de la falla renal al bajar la cantidad de proteínas que se elimina por la orina, ¿cierto? Y por otro lado estaría indicado la hidroclorotiazida, porque acuérdense que lo más importante es el manejo de las volemias en la falla renal, ya que es una hipertensión dependiente de volumen, ¿ya? Ahora, cuando tiene un clearance menor a 30, en ese caso están contraindicados los YECAs, o sea, los YECAs serían de elección, pero a su vez hay que recordar que estarían contraindicados cuando la falla renal está muy avanzada o cuando es una falla renal aguda, ahí igualmente está contraindicado el YECA, ¿ya? Ahora, veamos un poquito de la hipertensión arterial secundaria, ¿cierto? Ahí acuérdense que uno sospecha que es secundaria cuando viene con alteraciones del potasio, ya sea hipocalemia o hipercalemia, ¿ya? Aparte de eso, cuando viene con falla renal, ya sea que sea secundaria la falla renal o ya sea que sea una falla renal secundaria a una renovascular también, ¿ya? También cuando hay una edad muy discordante con la hipertensión esencial, o sea que empiece antes de los 30 años o después de los 55 años, eso es raro. En general, la hipertensión esencial empieza en ese rango de edad. Y finalmente, que sea muy grave, que no responda a los medicamentos, que sea muy difícil de manejar, que haga mucha crisis hipertensiva, que vengan con muchas complicaciones o con mucho daño órgano blanco, etcétera. O sea, en resumen, que sea grave, ¿ya? En ese caso, igualmente, hay que descartar una causa secundaria, ¿ya? Ahora, las causas secundarias más importantes y las que más se preguntan son las que están ahí: la hipertensión renovascular, las nefropatías médicas o insuficiencia renal, ¿cierto? El hiperaldosteronismo primario y finalmente el feocromocitoma, ¿ya? Y aquí acuérdense que me va a hacer sospechar una renovascular si es que viene con soplo y con hipocalemia, ¿cierto? Y también cuando me hace una insuficiencia renal aguda en contexto de iniciar los YECA, ¿ya? En el sentido en que cuando hay una obstrucción bilateral en particular o una muy severa, en ese caso al dejarle YECA puede haber falla renal. O sea, no es que no responda a la hipertensión, sino que aparece una elevación de la creatinina, hay falla renal, ¿ya? En este caso se va a estudiar con un Doppler abdominal o un Doppler renal, ¿cierto? Para buscar esta obstrucción, y finalmente se van a manejar con YECA. Ese es el examen de elección, porque acuérdense que la renovascular es dependiente de la angiotensina, ¿cierto? Y si es que no responde o si es que me hace la falla renal con el YECA, en ese caso debo ir a abrir esta arteria renal y eso se hace con un stent.
¿ya? En el caso de las nefropatías, acuérdense de la falla renal, ahí voy a sospecharla si hay un aumento de la creatinina, o sea, si es que hay falla renal y si es que hay hipercalemia, en el sentido en que la falla renal se asocia a una retención del potasio y por lo tanto hay hipercalemia, ¿ya? Y acuérdense que el manejo acá, el más importante, era el manejo de la volemia, tal como lo dijimos recién. Así que la restricción hidrosalina va a ser lo más importante, dejarle además un diurético, ¿cierto? Y finalmente los YECA, pero porque me sirven igualmente para evitar la progresión de la falla renal, ¿ya? En el caso del hiperaldo primario, su principal alteración es que viene con una hipocalemia bien marcada, ¿ya? De hecho, su clínica muchas veces es la misma clínica de la hipocalemia, dígase debilidad, los calambres, cefalea, ese tipo de cosas, ¿ya? Y en ese caso, obviamente, hay que pedirle el índice de aldosterona renina, ¿cierto? Que si está mayor a 50 me confirma el diagnóstico, y además, una vez que ya lo he confirmado, le debo pedir un ATAC para ver si es que tiene un tumor que está produciendo este exceso de aldosterona o bien si simplemente hay una hiperplasia o no hay un tumor en las suprarrenales, ¿ya? O sea, la TAC va para ver la causa del hiperaldo primario, ya que eso me va a determinar el tratamiento, ¿ya? ¿Cómo se trata? Por regla general con espironolactona, porque es un bloqueador de la aldosterona y lo que me sobra acá es justamente la aldosterona, pero si es que está con un tumor en la TAC, en ese caso hay que hacerle una cirugía, hay que hacerle una tumorectomía, ¿ya? Finalmente, el feocromocitoma, ¿cierto? Su clínica en general viene como en crisis, ya sea en crisis de hipertensión, de pánico, de sudoración, de palpitaciones, etcétera, en el sentido en que este es un tumor que suelta como de manera episódica como un montón de catecolaminas, de adrenalina, ¿cierto? Y en este caso la forma en que se diagnostica es con las metanefrinas urinarias e igualmente hay que pedirle un ATAC en busca del tumor, en el sentido en que hay que sacarlo, ¿cierto? Pero no es llegar y sacar, sino que número uno hay que dejarle alfa bloqueo, luego beta bloqueo y luego la cirugía, en ese orden, ¿ya? O sea, el tratamiento del feocromocitoma es el ABC, ya A de alfa bloqueo, B de beta bloqueo y C de cirugía en ese mismo orden, ¿ya? Finalmente vamos a ver el tema de la crisis hipertensiva. Esto ya lo vimos, pero lo vamos a repetir. Acuérdense que se divide en dos tipos, en la simple urgencia y en la emergencia hipertensiva, que la urgencia se define, al menos por la guía MinSal, como una presión arterial diastólica mayor o igual a 110, pero la definición más aceptada por si acaso es que está con cifras de presión arterial anormalmente elevadas para él, que le pueden generar como algún daño en sus órganos, ¿cierto? Y el manejo de la simple urgencia, según la guía MinSal al menos, sigue siendo con el captopril vía oral, ¿ya? Aunque en estricto rigor se puede manejar con los fármacos antihipertensivos habituales, ajustando la dosis, asegurándose que se los haya tomado, en el sentido en que la causa más frecuente de crisis hipertensiva es simplemente la mala adherencia al tratamiento o bien que ni siquiera sabía que tenía el diagnóstico de hipertensión y debutó con una crisis, ¿ya? En cambio, la emergencia es la que viene con riesgo vital o con riesgo de perder algún órgano, ¿cierto? Son las que son más graves y acá la lista de estas emergencias, ¿cierto? Sería la encefalopatía hipertensiva, el infarto agudo del miocardio en contexto de una crisis hipertensiva, el edema pulmonar agudo, ¿cierto? La disección aórtica y el accidente vascular encefálico, todas estas cosas en contexto de una crisis hipertensiva, ¿ya? Y la diferencia es que estas hay que tratarlas con fármacos por vía endovenosa, como por ejemplo el labetalol, el nitro prusiato, ¿cierto? Perdón, y la nitroglicerina. O sea, en resumen, es con fármacos endovenosos. O sea, la crisis puede ser una urgencia que es vía oral o bien puede ser una emergencia que en ese caso es por vía endovenosa, ¿ya? Y bueno, ese fue el resumen de cardiología. Vamos a seguir ahora al tiro con el de respiratorio.